que los funcionarios públicos o candidatos a la elección de autoridad, a la candidatura de autoridad de elección popular, no tengan bienes ni recursos en paraísos fiscales, pues posiblemente el presidente Lasso haya incurrido en esto, según basa el informe. Además de aquello, el presidente no compareció a la comisión. Se solicita que en el plazo máximo de 8 días comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo creo que por el bien del país el presidente debe hacerlo. Yo no entiendo qué se gana ocultando, cuando públicamente ya había mencionado en varios medios de comunicación que él iba a asistir a la comisión, o que iba a asistir al Pleno de la Asamblea Nacional, que él no tenía ningún inconveniente, pero luego ya no cumplió con su palabra, ¿no? Así como varios otros incumplimientos que existen, pero no cumplió. A la larga entorpeció la labor de la Comisión de la Asamblea Nacional, pues se esperaba que él asista para dar sus respuestas, evidentemente siendo justos y dando el debido proceso. Se hizo las convocatorias necesarias, hasta donde tengo entendido se hicieron 3 convocatorias, no asistió a ninguna, y pues de ahí nace un informe que se pone en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, y yo creo que uno de los temas más importantes es la solicitud de comparecencia nuevamente del presidente al Pleno de la Asamblea Nacional. Esperemos que en este espacio se desarrolle de una manera muy objetiva, de una manera muy imparcial, de una manera muy profesional y aplicando la técnica legislativa. Aquí nosotros no estamos para hacer show político, estamos para dar respuestas al pueblo ecuatoriano en busca de la transparencia, en busca de la verdad. Yo creo asimismo que además de aquello, lo que he mencionado, es muy importante que el pueblo ecuatoriano entienda que esto es un tema también ético y moral. No puede ser que el primer mandatario de la nación, que en este momento justamente envía o remite a la Asamblea Nacional un económico urgente, donde evidentemente se solicita la contribución a través de impuestos al pueblo ecuatoriano, sea una persona que los recursos que obtuvo aquí en el país, que nadie ha cuestionado, que han sido de manera lícita, como él lo ha mencionado, salieron del país a otros países a través de cuentas offshore para evitar el pago de impuestos, para evitar el pago del impuesto de la herencia, para evitar el pago de impuestos de salida de divisas, para evitar otros tanto el impuesto a la renta, cuando fueron recursos generados dentro del país. Así que yo creo que no es lo correcto que este tipo de prácticas se sigan realizando, y sobre todo que las personas que públicamente han decidido participar en la política las tengan. También hay este tiempo durante el año 2020, antes de inscribir su candidatura, cuando él renuncia o se deshizo, como él lo mencionó en las entrevistas, se deshizo de sus cuentas offshore, pero no se habían legalizado estos traspasos de acciones. Es decir, posiblemente se haya incurrido en un incumplimiento en el pacto ético, y eso es lo que ha determinado la comisión y que evidentemente tiene que ser debatido dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora nuevamente salen voces diciendo que es desestabilización, que se busca dar un golpe de Estado. Eso es totalmente falso. Nosotros como bancada Unión por la Esperanza siempre hemos demostrado ser una oposición frontal, firme, con argumentos. No somos una oposición sin criterios, somos una oposición criteriosa, somos una oposición que nuestra fuerza se basa en el respaldo popular, en el respaldo del pueblo ecuatoriano, y que las grandes mayorías saben que nos estamos defendiendo. Somos la primera fuerza política dentro de la Asamblea Nacional, con 47 legisladores, y seguiremos en esa misma senda, defendiendo los intereses y los derechos de las grandes mayorías. Asambleísta Aliaga, realmente es interesantísimo, y definitivamente este medio de comunicación, y al menos este espacio informativo, siempre lo que va a buscar es tratar de contribuir a que la población tenga conocimiento pleno de los sucesos que pasan dentro del país, o sea, de esto que está sucediendo realmente, para tenerlo claro, para que la gente tenga y haga realmente opinión pública basado realmente con los actores que hacen realmente este tipo de situaciones. Y en ese sentido, vemos pronunciamientos, por ejemplo, la bancada 6 ha dicho de que no se va a prestar para ciertas situaciones que buscan realmente, si ese fuera el caso, de que este informe de una u otra manera dentro de lo que es la Asamblea Nacional llegase hacia las últimas consecuencias, en este caso a través de los canales constitucionales pertinentes,
ir a un juicio político contra el presidente de la República. Ha dicho la bancada 6 de que no van a estar de acuerdo con esto, de que sí, siguen siendo oposición, pero que no van a respaldar una tentativa, una posible destitución presidencial. En ese caso, ¿cómo queda la bancada UNES? ¿Tendrían los votos necesarios como para llegar hasta esa instancia? ¿O cómo quedan realmente ustedes frente a esta situación cuando ya no tendrían los votos necesarios como para ir hacia ese punto, que es un punto de quiebre, es un punto de inflexión? Porque si se llegase allá, también se está hablando de que el presidente de la República también tiene la posibilidad de una muerte cruzada, como para por ahí ir, qué sé yo, buscando alternativas que le permitieran, con esta figura legal que también está en la Constitución, manejarse a través de leyes, decretos, ya sin la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano ha sido testigo de cómo existe una mala administración, un mal manejo de la política. Estas amenazas de muerte cruzada han surgido desde el inicio del periodo del presidente Lasso, lo cual demuestra que no tiene la capacidad política de cumplir su plan de gobierno, y eso no es por la oposición, sino por incapacidad de los mismos funcionarios públicos. La bancada Unión por la Esperanza no tiene ningún inconveniente, nosotros no nos aferramos a nuestros cargos, a nuestros puestos. Si es de ir a una muerte cruzada, lo vamos a hacer. Vamos a ver a quién premia el pueblo ecuatoriano en las urnas, sabiendo que no han cumplido el plan de gobierno, que ya vamos ya 6 meses de gobierno y aún no se cumple o no se da cumplimiento a ese plan que fue tan promocionado en la campaña. Entonces, por nosotros no tenemos ningún inconveniente. Ahora, lo que usted me cuestiona sobre el pronunciamiento del Partido Social Cristiano, pues ellos que den sus respuestas. Nosotros estamos siempre en pro de defender los derechos de las grandes mayorías. Si ellos creen que realizar un informe enmarcado en la ley, un informe muy objetivo y sobre todo con las sugerencias que se han realizado, pues podría ser un intento de desestabilización, están muy equivocados. Eso es nosotros actuar en democracia, actuar amparados en la ley, y al final del día que sea el Pleno de la Asamblea Nacional que tome la decisión. Como usted lo mencionó, más allá de que existieran los votos o no, de hasta dónde pudiese avanzar las recomendaciones o conclusiones de este informe o no, la bancada Unión por la Esperanza siempre se va a mantener firme en sus convicciones, y sobre todo firme porque sabemos que tenemos la razón, y tal como en el caso de INA Papers, en el caso de Pandora Papers, la información es contundente contra el presidente Guillermo Lasso. Sea cual sea la resolución que se llegue a tomar, nosotros siempre estaremos con nuestra conciencia tranquila, viendo de frente al ciudadano, sabiendo que hemos hecho lo que está a nuestro alcance, lo que está en nuestras capacidades, y sobre todo en el marco de la verdad y de la justicia. La búsqueda de la transparencia debería ser una realidad. Lamentablemente, por parte del presidente de la República, que en muchas ocasiones dijo que iba a asistir a la comisión de la Asamblea Nacional, cualquiera que sea, y al Pleno de la Asamblea Nacional, hemos visto que sus respuestas han sido esquivas y al final del día nunca compareció. Esperemos que con esta resolución que se solicita que ella comparezca al Pleno de la Asamblea Nacional podamos tener respuestas de parte del primer mandatario. Asambleísta, muy buenos días. Gracias por su presencia acá en sala de prensa. Le planteo una pregunta, y por el conocimiento pleno que ustedes deben tener respecto al informe, y quedan dudas con respecto a una de las recomendaciones, y usted me dirá a qué se atribuye aquello. Este borrador de este informe tiene como una primera recomendación el tema de las graves violaciones al Código de la Democracia, y hace referencia a al financiamiento de la campaña. ¿Tiene que ver el tema del financiamiento de la campaña por el tema de Pandora Papers? ¿Qué es lo que estaban investigando? ¿Y por qué se menciona el tema del financiamiento de la campaña, este informe, este borrador de informe que entrega la Comisión de Garantías Constitucionales? Bueno, recordemos que el tema de financiamiento de campaña siempre se verifica la legitimidad y la procedencia de los recursos que han sido, en este caso, ingresados para financiar una determinada campaña política.
Pero eso no es lo de fondo, estimada Caterina. Aquí lo de fondo es el incumplimiento en el tema del pacto ético, más allá del financiamiento de campaña. Aquí estamos hablando del tema de que posiblemente el presidente ha inscrito su candidatura cuando todavía tenía en sus manos bienes o recursos en paraísos fiscales. Puede ser no lo de fondo, asambleísta, pero sin embargo la comisión lo recoge y está en el borrador. Al final del día es su visión, yo le estoy diciendo la mía, aquí yo estoy para darle respuestas al pueblo ecuatoriano,